Saludos, muy buenos días. Aquí estamos, señores, es martes 14 de junio 2022 y obligatoriamente tiene que referirnos a 1959. Cada vez más obligatorio. Hoy iniciando el día, tempranito a la mañana, en otro lugar donde llego muy temprano, me encuentro con una persona relativamente joven. Digamos que entre 40 y 50 años, 40 y poco. Y me dice, hoy es un día, ¿verdad? Como que histórico, 14 de junio. ¿Por qué? Y la verdad que yo sentí tanta pena, no por las limitaciones de esa persona, de esa joven, sino por lo que han sido generaciones respecto a un grupo de personas que deberían tener la mitad, algunos de ellos, o menos de la mitad, cuando emprendieron esa iniciativa en 1959. Yo pienso que Mayovanex Vargas debió tener menos de 20 años. Menos de 20 años. ¿Verdad? 18, 19 años no podía ser más cuando ese grupo de jóvenes desde Cuba y al influjo de lo que fue el proceso y por supuesto el triunfo de la Revolución Cubana impactó en la mentalidad de muchos jóvenes y por supuesto un grupo de dominicanos acompañados de cubanos con un gran apoyo, por supuesto, del recién líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a ese grupo de expedicionarios que también involucraban venezolanos, cubanos y eminentemente dominicanos. Cuando vinieron aquí sembraron esa semilla que fue definitivamente lo que despuntó para que el pueblo dominicano entendiera que de ninguna manera podía seguir más bajo el régimen oprobioso y la tiranía absurda de Rafael Leónidas Trujillo. Y sabía que se iban a inmolar, que las condiciones probablemente en medio de todo lo que era su proyecto, venir este grupo de jóvenes a enfrentar una dictadura tan férrea, los riesgos, más bien digamos, los riesgos sabían que corrían y aún así a costa de su vida ese grupo de jóvenes vino y efectivamente mayoría de ellos fue asesinado por el régimen. Entonces me da mucho dolor, ¿no? De verdad, cuando yo siento que se perdió en ese proceso, que se perdió en ese tiempo. Son apenas 63 años, que en términos de la historia no es tanto tiempo. Para que hoy tú te encuentres con personas relativamente jóvenes que dicen 14 de junio, pero ¿por qué no? Es una fecha histórica. Bueno, pues hoy es 14 de junio, hoy es día de verdad dedicado a esa gesta inmortal de los expedicionarios de 1959. Fernando, pero, buenos días. Buenos días. Que tú te encuentres a la mañana, tempranito, con ese ejemplo, con ese hecho, me trae también a la memoria lo que me pasa en las aulas universitarias, donde efectivamente uno no solo encuentra el mismo fenómeno, sino la reiteración de todo un proyecto que se ha articulado, armado y cuidadosamente desarrollado desde el poder político, desde el ejercicio de gobierno y desde la práctica social general de quienes incluso han tenido y tienen la responsabilidad de asegurar la memoria histórica activa y presente. En las generaciones que no vivieron aquellos momentos y aquellos hechos y que tienen la necesidad incluso de conocerlo y de manejarlo. Pasa incluso con hechos más recientes. Pasa hasta con la guerra de abril, que cualquiera te dice que es el día de la secretaria, lo que se... Pasa con la dictadura post-trujillista de Joaquín Balaguer. Pasa con los 12 años de balaguería. Y pasa de tal manera porque parece ser que como que se ha manejado y se ha desarrollado una suerte de conjura para olvidar eso. Antes de la expedición del 59, que fue un momento, fue un producto de un accionar que con anterioridad se estuvo desarrollando. No era posible la lucha, el intento y el desarrollo, el inicio de lucha, incluso insurreccional en 1959, si no se hubiesen producido otros hechos antes, como los que se habían producido tanto a lo interno como a lo externo frente a la propia tiranía. E incluso
incluso situaciones que se dieron en la propia Cuba, de donde partieron los expedicionarios, como fue, por ejemplo, la fundación en 1957 del Movimiento Popular Dominicano. Y los esfuerzos que se desarrollaron ahí para que se pudiese construir lo que hoy conocemos como la raza inmortal, el sacrificio y la sangre que costó previamente, lo que costó al momento de producirse la llegada de los expedicionarios del 59 y lo que eso significó en una tiranía que ya empezaba a tambalearse después de la Feria de la Paz y la confraternidad del llamado mundo libre, que se produjo aquí justamente 1960. La Feria de la Paz fue en el 57. 57, perdón, sí. Entonces, ese proceso que se desarrolló, que fue uno de los últimos actos de petulancia y de arrogancia del trujillismo, ¿no? La inversión que eso costó y el sacrificio que implicó para satisfacer exclusivamente la megalomanía del tirano. A un país, a una nación que estaba llena de sangre y con absoluto cierre de sus libertades. Lo que hicieron los expedicionarios del 59 sembró finalmente el último aporte para salir de la tiranía, y llegamos a un punto en que a los propios norteamericanos ya no les interesaba ni le convenía ni le caía bien la existencia de una tiranía que hasta se le iba de las manos, y por eso se produce justamente el ajusticiamiento de Trujillo, y al producirse el ajusticiamiento de Trujillo y el pueblo ver que era posible, entonces el inicio de una destrujillización que aún no ha concluido. Aún no ha concluido porque todavía Trujillo sigue siendo para un grupo de incautos o perversos en otros grupos que lo hacen con mucha conciencia. Te hablan como si fuese una alternativa, y hay imágenes desgarradoras, hay vivencias terribles, tortura, crimen. Esa foto histórica de Mesón, el baraonero. De Jiménez Mesón, sentado en la silla eléctrica, que aunque parezca duro, yo creo que es parte de la referencia que nosotros debemos tener. Yo creo que las imágenes incluso las tienen los muchachos por ahí, sería muy bueno compartírselas, o cualquier forma de tortura se implementó aquí. Lo que hicieron en la 40, en la cárcel del 9. Porque ciertamente en América Latina habían otras dictaduras, por eso fue el impacto del triunfo de la Revolución Cubana, que eso fue increíblemente estimulante, ¿no? Claro. Para jóvenes de Colombia, venezolanos que también vivían en la dictadura de José Vicente Gómez en ese momento, ¿sí? Y los dominicanos que estuvieron ahí, que entregaron también hasta su sangre. Así es. Y por supuesto la de Trujillo, que fue de las peores. Oye, fue de las peores, bueno, fíjate tú, si no la peor de América Latina. Fíjate tú que cae Batista en Cuba, y a donde viene es al Hotel Jaragua. Así es, señores. Batista, cuando huye como rata de Cuba, llega a República Quien lo aloja es Trujillo en el Hotel Jaragua. A su, claro. Creo que es el segundo piso. A su colega y homólogo, claro. Entonces, ese fenómeno de esa tiranía, pero Trujillo era tan arrogante y tan desafiante que al propio Batista incluso le cobró parte de la deuda que había tenido con él, de dinero que le había prestado al llegar aquí a la República Dominicana. Pero el hecho de que una dictadura recogiera ya el dictador huyendo de cubano es una muestra de lo que era justamente Trujillo. Lo que quería decir era que precisamente el valor, primero vuelvo y repito, al influjo de lo que fue ese proceso revolucionario cubano, después la iniciativa de estos jóvenes que sabían perfectamente los riesgos que corrían, pero fue una especie de despertar, o de accionar, ¿no? De lo que era la juventud de esa época, que entonces después se corona con el asesinato vil, cruel, criminal de las hermanas Mirabal.
Así. Entonces ahí ese fue el detonante para el ajusticiamiento entonces un de año Trujillo. después del sátrapa. Lo que eso significó no solo desde el punto de vista nacional y por dónde podía ir la cosa, sino desde el punto de vista internacional. Entonces Claro. los Estados Unidos intervinieron para tratar de que la solución a la superación de la tiranía fuese también gobierno bajo su control. Y entonces ahí vinieron los gobiernos trimesinos y sietemesinos de ese periodo. Las juntas de gobierno, los gobiernos provisionales que se dieron justamente Ese después proceso, de la muerte de Trujillo, y el movimiento Que que no es sale de ahí, que es el movimiento Unión Cívica, que Nacional, también terminó Unión Cívica Nacional. sí, como movimiento cívico, del que fue parte incluso Manolo Tavares, por ejemplo, en sus inicios, porque era la nación dominicana que quería salir de la dictadura por completo, pero sin embargo esto fue capturado y terminó Viriato Fiallo entregado a la lógica del poder norteamericano. Ahí empezó un periodo especial de la República Dominicana en la pelea por la democracia y por las libertades, que terminó expresándose 2 años después, con lo que fue justamente el ascenso de Juan Bosch. 1963. 62-63 se produce el proceso de tránsito, de cambio En y de esa luchas. coyuntura que fue interesante, ¿no? La intervención de Bosch y por supuesto la expresión de la gente, que lamentablemente era mucho. Eso era demasiado, saliendo de una dictadura. Parió la constitución más democrática de nuestra historia. Del país, por lo menos eso lo pudimos preservar de alguna manera. Pero después ya tú sabes cuáles son los acontecimientos que le el siguen. golpe de Bosch. Vino el 7 golpe de meses Estado, después. vino la revuelta de abril de 1960. El triunvirato primero y la revuelta del 65. Exacto, 1965. ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos hablando desde, yo creo que debemos de darle un poquito más atrás, pero punto de partida, pues los 31 años de dictadura de Trujillo. Pues estamos hablando de 1930 hasta 1965, todo lo que ocurre con el pueblo dominicano en ese periodo, que es historia reciente y que no puede olvidarse. A estas generaciones no se les puede olvidar y deben de hacer esa mirada retrospectiva para poder entender lo que ocurre y la necesidad de esos procesos de avance y de cambio de la sociedad dominicana. Es imposible entenderlo. Ese proceso del 60 al 65. Súper intenso por lo que implicó no solo para el despliegue del accionar político directo de la juventud dominicana, de los trabajadores y de todo el pueblo dominicano. Fue el periodo donde se crearon las organizaciones más poderosas que registra justamente el periodo post-trujillista. El recuerdo de FENAMA, el recuerdo de FOUSA, el recuerdo de FOUSA Sesistrado, el recuerdo de los sindicatos y las federaciones obreras que se crearon durante ese periodo, de los grupos y los movimientos juveniles, de los grupos estudiantiles, la Federación de Estudiantes Dominicanos. O sea, desde 1900, de la muerte de Trujillo al 65, nació todo eso, incluso el avance, ¿no? La capacidad y la disposición, por ejemplo, porque de eso se trata. Cuando hablamos de 14 de junio, estamos hablando del 59, pero nadie puede separar ese ejemplo del 59 en lo que posteriormente fueron las escarpadas montañas de Quiqueya, cuando tras el derrocamiento de Juan Bosch, Manolo Tavares, precisamente a la cabeza y con el liderazgo de la organización más poderosa de las luchas democráticas, socialistas y de izquierda de la República Dominicana, que fue el Movimiento Revolucionario 14 de junio. Ese Manolo en 1963 también muere, y muere justamente asesinado después de capturado, como murieron decenas de jóvenes que en los diferentes frentes que se intentó pelear para restaurar, para enfrentar los remanentes de hecho de la tiranía y lo que fue la reversión del proceso democrático del 63. Ese 23 de diciembre de 1963, ¿ok? Así es, esa es la fecha. Que tiene ese Manolo, y poco después las grandes lo que ocurrió ahí en esas lomas de Santiago, de Ocoa, y lo que ocurrió, no, eso sí, eso con Camaño, lo que ocurrió en Sajoma, en San José de las Matas, en el Alto de la Diferencia, donde incluso entre Santiago y Puerto Plata, donde incluso quedó ahí la tumba del Guajiro, que fue uno de los que acompañó a Manolo, ¿no? En esa, o sea,
Señor, tenemos que conocer la historia si ves reciente. eso y nos situamos en lo que pasa después de la guerrilla de Manolo, después del movimiento del guerrillero. Que todo eso es producto de lo que estamos hablando, de 1959, en ese periodo, en ese proceso, ¿no? Todavía estamos sencillamente en 2 años. En 2 años. Vinieron entonces las grandes jornadas de movilización contra el triunvirato. Y eso termina en el movimiento constitucionalista que pare el liderazgo de Camaño. Camaño también es producto de eso, así es. Entonces estamos hablando de que en 5 años el pueblo dominicano probablemente se recuperó en la historia de América. De un retraso de 31 años. Con lo que no había hecho durante 31 años. O más, sí. Porque entonces, previo a Trujillo sabemos lo que ocurrió. Sí, entonces, sí, de la intervención norteamericana del 16 al 24. 16, entonces, y Heró, y demás. Que la única herencia funesta que nos dejó fue justamente la creación de ese germen inicial de la tiranía de Trujillo que se instaló a partir de 1930. Entonces, la historia tiene que ser, no es contada, es discutida, es desmenuzada, es trabajada con estas generaciones, porque las derechas y la oligarquía se han encargado de eso en las escuelas para despolitizar los estudiantes, en las universidades, incluso en nuestra propia universidad. Y tú sabes una cosa, que ahí se da un fenómeno sumamente interesante con todo lo que ocurrió aquí en ese periodo de 5 años. Y entonces, ¿cómo llega, señor? ¿Y cómo tiene cabida? Y todo lo que ocurre y cómo se prueba y cómo muestra lo aguerrido que puede ser el pueblo dominicano para que se filtre, Joaquín Balaguer. No, para que se filtre, no, para que ese lo imponga, cortesano, para que vuelva otra vez cortesano a tener de la era de Trujillo. De la era de Trujillo, a tener vigencia con una postdictadura. Confesión de él mismo. Pero claro, por supuesto. Entonces ahí hay una especie como de ruptura, sino de retraso. Yo creo que, yo no puedo decir totalmente de retraso, porque te pone las cosas, yo pienso que en blanco y en negro, y ahí no hay matices en el país. Estuvo claro que los Estados Unidos adoptaron en 1965 la misma posición que adoptaron cuando derrocaron a Bush. La misma posición. Ellos estaban absolutamente seguros de que no podían renunciar, y así lo decía su política, a la vuelta al trujillismo, siempre que existiera la posibilidad de un gobierno que ellos calificaban en aquel entonces para derrocar a Juan Bosch como un gobierno filocomunista. Que así fue que calificaron a Bosch y con el gobierno del PRD del periodo, y con ello sepultaron la posibilidad de libertad y de constitución democrática como esa justamente que se dispuso y se impuso en el país en 1963. Esos hechos y esa situación hoy nos colocan de cara a un nuevo desafío. Aquí hay que sacudir la conciencia de la juventud. Claro, y eso que fue una especie de bandera de Estados Unidos en momentos de las Guerras Frías, que no solamente aplicaba para República Dominicana, sino que aplicaba para muchos de los países de la región, que ahora no les sirve para absolutamente nada ese tipo de discurso. Efectivamente, yo creo que sí, que plantea eso. No solo eso. Un proceso... ¿Qué nos da la caída de la tiranía? La recuperación del poder por núcleos oligárquicos que no se pudieron sostener. Viene el gobierno de Bosch y la decisión fue derrocarlo, y lo derrocan de manera no solo violenta, sino con una visión clara del Estado que querían construir. Como eso no se pudo estabilizar por completo, cuando el pueblo dominicano volvió a romper esa lógica de la dominación, combinándose desde la calle con la conspiración cuartelaria y produciéndose tras el aborto del golpe de Estado el acontecimiento de la insurrección de abril, entonces los Estados Unidos vinieron con sus tropas y 42.000 soldados norteamericanos pararon la decisión de vuelta a la constitucionalidad y de libertad del pueblo dominicano. ¿Y qué nos dejaron como herencia? Nos dejaron como herencia los 12 años de balaguerismo. Claro. 12 años que implicó miles de muertos, miles de presos, cientos y cientos de años de cárcel, desaparecidos, y una situación en el país con sus instituciones que nos colocó en condiciones de peor dependencia de los Estados Unidos y de los poderes coloniales. Esa es la historia. Entonces esto hay que explicarlo un día como hoy, 14 de junio, a la juventud, y hay que explicar que lo que está pasando hoy está asociado a eso. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de raza inmortal, cuando hablamos de la heroicidad de nuestros luchadores y nuestras luchadoras de ese periodo, del ejemplo de las Mirabal, del de Manolo, del Guajiro, de todas. Pero también el ejemplo
ejemplo de muchos hombres y de muchas mujeres que en ese proceso y en ese periodo de los 12 años igual ofrendaron sus vidas. ¿Y qué pasa entonces después cuando aquí se va al tránsito de 1978, que allá ahí es una historia totalmente distinta y que yo creo que también hay que analizarla? Claro, cambiaron las cosas, se suprimió la legislación anticomunista, aquí estaba prohibido. Y además, todo. además yo, la verdad a mí me resulta tan, es casi como ser un poco inadaptado, porque entonces se te vendió y se lo creyeron o no lo creímos, un revestimiento de democracia que todavía no se consolida. No, porque el propósito fue despolitizar la juventud, garantizar la alienación de la población para vendernos como democracia, como ejercicio democrático y como vida institucional democrática, lo que no es más que una máscara para que la misma oligarquía, los mismos que gobernaron al lado de Trujillo, después de Trujillo y hacia acá, hacia más adelante, sigan gobernando el país. Tanto así que tú te encuentras con jóvenes generaciones que entienden que te insultan cuando tú dices, pero tú eres comunista. Sí. O tú eres socialista. Bueno, pero qué orgullosa yo me puedo sentir de ser socialista. Pero claro que sí, tengo que sentirme muy orgullosa porque a nombre de todo eso fue que se produjeron esos cambios, esas transformaciones. Pasemos el balance en vida, el balance en sacrificio, el balance en dificultades, el balance en torturas, en desgracias vividas. Claro. ¿Quiénes son los que han aportado justamente eso? Desde la condición de jóvenes, hombres y mujeres, desde la condición de simples campesinos, de simples obreros, de elementales estudiantes del campo de la ciudad. ¿Cuál es el balance que se hace y quién ha ofrecido realmente ese sacrificio? Lo han ofrecido esos. Por eso aquí a la izquierda dominicana hay que hacerle un monumento. Total. Un monumento en que tendrá que hacérselo en la historia, porque si algo hizo y algo ha hecho sin haberle generado ni daños ni maldad a nadie, fue justamente la pelea por la libertad desde aquellos tiempos, desde el inicio de la tiranía de Trujillo. Porque ¿qué fue Mauricio Báez? Exacto. ¿Qué fueron las luchas obreras de los años 30? Es más, antes de la propia tiranía de Trujillo, en el propio desafío a lo que fueron los estertores de la primera intervención norteamericana, las luchas socialistas desarrolladas en algunos puntos del país, los movimientos y las acciones desarrollada desde La Vega, en los años 20. Entonces, cuando uno pasa todo ese balance, uno dice, pero ¿y Cayo Confite? Exacto. Pero ¿y Cayo Confite? Pero ¿y los luchadores que se fueron y que iban y venían desde el exilio? ¿Y aquella decisión posterior del MPD de lucha interna? Trujillo siempre vino aquí a desafiar la propia tiranía, planteando sus propias ideas y sabiendo el riesgo que había, aprovechando oportunamente un momento político especial en 1960. Eso es verdad. Entonces, aquí, cuando se pasa a balance y se trata de examinar los desafíos de hoy, sabemos que tenemos una responsabilidad y los que pueden tener acceso a medios como este, Ivonne, tenemos que preocuparnos porque la gente entienda que esto no puede seguir el día así. No puede pasar diciendo nada, pasarlo como una efeméride histórica más. No hay que explicarlo porque sabemos también el trabajo arduo que se hizo con esas generaciones. Por supuesto que eso es parte de un trabajo para borrar esa memoria histórica y fue tanto así que incluso se borró sin ninguna referencia hasta la fisonomía la fisonomía de una parte de la ciudad. Pero lo piensan, eso te iba a decir. Si usted va, por ejemplo, a la plazoleta de la Trinitaria, la plazoleta de la Trinitaria la concibió el propio Balaguer, de alguna manera, o bajo su gobierno, de tal forma de que lo fundamental se orientara a desdibujar eso de tal forma de que se perdiera la conexión con la historia en aquella batalla del puente, en aquellos momentos donde el pueblo dominicano demostró ¿Dónde quedó la emblemática calle Félix María Ruiz tan transitada en tiempos de los 60, 70, principios de los 70? ¿Dónde quedó? Y no es que no deben cambiar las cosas, claro que deben cambiar, pero usted tiene que recuperar y mantener la memoria histórica. ¿Por qué te borran y te convierten en aquel comando B3 en lo que es hoy? ¿Dónde está el Timbeque? ¿Dónde el está emblemático Timbeque y el Poasi? Poasi ahí en el Timbeque. ¿Dónde está el edificio de Poasi? ¿Qué hicieron? Pero tú te pones a ver. Es una inversión hasta que les regaló uno. Claro, ¿qué implicó entonces Poasi en las luchas sindicales de los trabajadores? Y en la propia guerra de abril del 65. Óyeme, tú le preguntas a algunos jóvenes, ¿quién es Barbarín Mojica? ¿Tú sabes quién es Barbarín Mojica? No. Yo le estoy preguntando al camarógrafo, ¿sabe quién es Barbarín Mojica? No sabe. ¿Qué edad tienes? Dilo.
¿Cuánto? 35. 35 años y él no sabe quién es Barbarín Mujica. Yo creo que Barbarín Mujica no tiene 35 años. Es que aquí se ha planificado la desmemoria. Ni sabe lo que es Poasi, ni dónde estaba Poasi. No, para nada. Porque se apostó a eso, ellos no son los responsables. No, se trabajó para eso. Te estoy diciendo que aquí esto está estructurado para que tú le preguntes a un estudiante por cuándo nació la República Dominicana y no te saben decir, te lo piensan porque no entienden, no te llegan a razonar la relación que hay entre independencia y nacimiento de la República. Eso es una barbaridad. Y yo lo digo, yo soy maestro, yo estoy en las aulas todos los días. Lo que ha pasado en este país con la apuesta a desmemoriarnos, a sustraernos todo lo que implique la conexión a la lucha y a la tradición histórica y heroica del pueblo dominicano, es una obligación. Volvimos al punto de partida de esta conversación, que fue precisamente una pregunta de referencia sobre el día de hoy, 14 de junio. Es algo histórico, pero no te podían decir por qué. Señores, vamos a la pausa, venimos. Bueno, estamos ya de regreso en esta vuelta final, Fernando, y vuelta final es la que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de eso, yo quería, hablando justamente de jóvenes y lo que tiene que pasar con la conciencia, poner un ejemplo y recordar una invitación. El ejemplo es que justamente en ese periodo que hablamos, 18, oye bien, 18 años también, de 18 a 22 años, entre el 60 y el 65. Se forjó, por ejemplo, entre tantos, un joven muy especial, obrero, que ni siquiera fue a las universidades, que impactó tanto el desarrollo de su pensamiento y de su condición intelectual, que fue en 1965 incluso, emerge como el líder de la más poderosa organización de izquierda del país después del 14 de junio. Que fue Maximiliano Gómez, que ahora justamente cumplió años de ser asesinado. Cumplió 51 años de haber sido asesinado. Si vemos eso, 23 de mayo. 23 de mayo. Murió a los 28 años. Ese joven escribió tanto que va a ser puesto en circulación ya formalmente este libro, que tiene sus escritos políticos, y ese libro que fue escrito por Maximiliano tiene un conjunto de artículos y de documentos por él elaborados, reflejan el pensamiento, el desarrollo intelectual que tenía y además la manera en que influyó, que aún después de su muerte siguió influyendo políticamente. Lo persiguió Balaguer, el Balaguer de los 12 años, desde aquí hasta Bruselas. Y finalmente lo mató la CIA en Bruselas. Lo mató la CIA en Bruselas. Así es. Entonces, esta actividad va a ser justamente mañana, 15 de junio, en la Biblioteca Nacional, en la sala Aida Cartagena Portalatín. Bueno, y la universidad, que parece que va a tener que retomarse también como un centro del pensamiento crítico, digo yo, de los estudios, de la investigación, retomarse... De la atención a la problemática social. De atención a la problemática social, de referencia para los jóvenes, del espacio para las discusiones, para evitar que esa memoria histórica se siga borrando. Eso debe ser el rol de la Primada de América. Se ha perdido de alguna forma y de alguna manera también lo han asaltado el clientelismo, la cooptación del partidarismo tradicional, una desgracia, claro, ¿no? Definitivamente. Y eso parece que es lo que se va a decidir mañana. Mañana en las elecciones de la UAS. En las elecciones de la UAS ese es el desafío y eso entra en combinación con lo que estábamos hablando. Así es. Porque, y lo decía Jorge Ajada David en su discurso de ayer, esta universidad tiene que ir al reencuentro del movimiento renovador, de ese movimiento renovador que parió a la universidad pública como un ente crítico al servicio justamente del desarrollo nacional, cumpliendo una función desde el Estado, porque es una entidad de carácter pública, y además siendo conciencia crítica, o sea, mirando y examinando los problemas para eso, para convertir, ese es el principal ejército de este país. Estamos hablando de una matrícula nominal de 230.000 estudiantes. Eso es una de las macrouniversidades de América Latina, la tercera, se dice, y una de las principales del mundo como universidad en un país pequeñito. Esa universidad necesita coger esa tropa de jóvenes, esa juventud que hay ahí, en la puerta de la ciencia, al lado de la cultura, para crear y generar una conciencia que haga de la ciudadanía dominicana también otra cosa. Eso está en discusión. Y es verdad, la discusión mañana es entre mercado y academia.
La discusión es si la UAS sigue reproduciendo lo mismo que ha hecho en estos tiempos y que ha dañado toda la institucionalidad dominicana y que ha dañado este país a fuerza del valor de la compra, de la mercancía, del mercado, No es duro, del es duro cuando no dicen mercado y academia. Sí, sí, no es que es así, porque cuando uno ve las dos opciones que hay, uno encuentra en Jorge Ajana un científico, un académico esmerado, un gerente con experiencia. Es más, ayer decía el doctor Edilberto Cabral Ramírez, ex rector de la UAS, decía que fue uno de los que presentó justamente en el cierre de su campaña, reiteró el apoyo a Jorge Ajana, decía que él, y lo dice un rector, un ex rector de la UAS, que además no solo estudió aquí, sino que estudió fuera en los países socialistas, Edilberto Cabral, economista. Dice que que en 50 años nunca se había presentado un currículum como el que tiene Jorge Ajana David. La universidad tiene ese desafío y yo pienso que pero nosotros no solo ahora... eso, tampoco había convocado, desde hace mucho tiempo por supuesto, para correr por la rectoría de la universidad. Óyeme, tanta integración, tanto movimiento, tanta atención a la universidad. Es increíble. Como se ha desarrollado ahora. Claro. Sí, por una razón, es que hay un empeño de grupos profundamente conservadores y atrasados de querer evitar justamente el ascenso de esa nueva generación del liderazgo universitario que encabeza a Jorge Ajana, que ha permitido agrupar, nunca, hace más de 20 años, 30 años, que no se daba una conjunción de fuerzas al lado de un candidato y de fuerza sana, de gente que cuestiona, que critica. Todos los actores universitarios, de verdad, que se han preocupado históricamente por la universidad o que tienen posiciones de preocupación académica en profundidad y una actitud frente al tema de la ciencia, la investigación y la extensión muy clara, no se había concitado nunca antes en los últimos años una unidad tan grande alrededor de la que apoya a Jorge Ajana. Así es, yo no voto en la universidad, aunque soy guastiana, no soy docente, ya no soy estudiante. Pero bueno, desde los medios uno puede expresar sus simpatías, ¿no? Y también expresárselas a tus amigos, a los que sí pueden hacerlos. Y la verdad, mira, como tú, muchos otros lo han hecho. Yo lo digo con mucha honestidad. Mis amigos que sí tienen voz y voto en la UAS, yo si lo pudiera hacer, votara sin problemas, indiscutiblemente por Jorge Ajana David. Así es que mis amigos, ¿verdad? Pueden votar, deben votar. Mañana tempranito a votar, con orden. Por suerte, la Comisión Electoral ha tomado las medidas de rigor, el cuidado debido. La universidad está vacía desde ayer a las 2 de la tarde, claro, para que solamente vayan a votar los que tienen que votar y háganlo temprano, vayan, para que no sea que Jorge gane en primera vuelta, que gane en media vuelta. Bueno, pues ahí está, la suerte está echada entonces en la universidad, mientras el país sigue con preocupaciones de salud, sigue con temas de COVID. No lo estamos tomando en serio, ¿eh? Y la verdad es que es preocupante. Igual nosotros también desde aquí nos corresponde hacer lo propio siempre, llamar a la gente un poco a cuidarse, ¿no? Mucho más allá de lo que ha sido oficialmente en esta coyuntura la intervención oficial no se ha dicho nada. Recrudecer las medidas independientemente de que se habla de menos letalidad, pero no se trata de eso, es lo que eso significa para todo nuestro sistema de salud. Claro, totalmente, y además con muchos subregistros que hay ahora. Y además, paradójicamente, ahora tú te encuentras que vas a una farmacia a buscarte una prueba rápida y no la encuentras, o vas a uno de los laboratorios que lucraron bastante bien en este proceso de pandemia, porque pasó mucho tiempo y fue mucho lo que tuvimos que erogar en tiempos difíciles de la pandemia para que nos digan que podíamos tener acceso a pruebas rápidas. Hasta último momento fue cuando nos lo digo. Esas son de las cosas, de las caras feas, más feas todavía de esto. Pero bueno, el asunto es que en esos laboratorios y en las pruebas rápidas tú no encuentras mucha gente en los laboratorios y las pruebas no aparecen, pero los centros de vacunación están vacíos, porque la gente no está acudiendo a vacunarse. Porque se perdió un poco el ritmo y probablemente hay un problema ahí de políticas generales que hay que reajustar y una conciencia ciudadana que tiene que ser nuevamente sacudida para que se entienda. No es para que la gente se asuste, porque no se trata de eso, pero sí para que entienda esto, porque además la manera en cómo esto vuelve a impactar en todo el sistema de salud crea mayores problemas al pueblo dominicano y a la gente. Es para que evitemos asustarnos después, señores, y no se nos vayan a ir de las manos esta situación,
porque si bien hay mucha gente que no les impacta de manera letal, sabemos que hay muchos que sí, que tienen sus situaciones y sus comorbilidades que son un riesgo, gentes nuestras, gentes queridas, nuestros abuelos, nuestras madres. No basta exhibir como exitosa la acción desarrollada contra la pandemia, sobre todo del año pasado hacia atrás. No basta con eso. El problema es que la pandemia sí es un fenómeno de la realidad. Claro. La reactivación del COVID es evidente, no importa la variante del mismo como se arguye, y esto tiene que ser abordado para evitar que confluya con otros elementos que puedan generar una crisis sanitaria de otras proporciones. Bueno, señores, ahí está, la UAS es la academia, ¿no? Así mismo es, y la suerte está votar temprana. La suerte está echada, así es que ahí va, Asjana, rector, es así. Seguro que va a ser. Hasta mañana.